Muy buenas noches. En este sector tan importante hemos conseguido una entrevista con uno de los hombres más requeridos por los medios en Bolivia. Resulta que la Cancillería de un tiempo a esta parte no es solo que tienen que ver los temas políticos, geopolíticos, porque las relaciones entre los países tienen que ver mucho con el comercio y la economía. Por eso hoy tenemos en vivo y en directo desde La Paz, gracias a la tecnología, al señor Benjamín Blanco. Él es viceministro de Relaciones Comerciales. A ver, por favor, viceministro de Comercio Exterior e Integración. Nos tenemos que ir adaptando, porque antes cuando había la Cancillería teníamos viceministro de culto, ahora no, ahora es diferente. Se da mucha importancia en la Cancillería a la parte de comercio. Muy buenas noches, Benjamín Blanco, bienvenido a este su programa, esta es su casa, y antes que nada felicitarlo por la labor titánica que usted está haciendo junto con el equipo del presidente Arce en la importación, distribución de las vacunas contra el COVID. Muy buenas noches y muchas felicidades. Muchas gracias, Carlos. Muy buenas noches. Para mí un gusto estar contigo, estar en tu programa. En este tema de las vacunas, ya hace algunos meses, garantizando las vacunas para todo nuestro país, para toda la población vacunable en nuestro país. Vamos a saludar, que nos acompaña después de long time, de largo tiempo, la señora Carmen Julia Escalante. Buenas noches, periodista, doctor. Empresaria, productora, cineasta. Buenas noches, señora. Buenas noches, doctor. Buenas noches a toda la gente que nos acompaña. Buenas noches al viceministro también. Muchísimas gracias por regalarnos su tiempo y poder acercarlo a esa importante gente que en este momento está conectada. Yo le quería hacer una primera pregunta. Hasta el momento, yo he sido testigo, más o menos así viene la cosa, ¿no? Primero, que no íbamos a poder comprar vacunas. Paso 2, que las vacunas no iban a llegar. Cuando ya llegaron, la vieron en la Argentina. Paso 3, que la vacuna no servía. Cuando vieron que servía, porque las primeras semanas en la Argentina vieron como 500 muertos, pero no apareció ni un cadáver. Cuando vieron que servían, muy cara. Y ahora empiezan porque la gente, aquí en Santa Cruz tenemos un dicho, ¿no? Son como la gata de doña Melchora o doña Flora, cuando se la meten grita y cuando la sacan llora. No hay como darle contento a la gente. Llegaron 20.000 vacunas rusas, 500.000 vacunas chinas, se está riendo por la gata de doña Flora, ¿no? Así son, pues, compañeros. Hay gente que si uno hace, critica, si uno no hace, critica. Si uno dice blanco, critica, si uno dice negro, critica. Y ayer creo que han llegado 228.000 dosis de la India. Muy difícil coordinar, traer, hacer toda la logística, entregar a las autoridades de salud. Bueno, en realidad el problema es global. Los países desarrollados han acaparado la producción mundial de vacunas. Ellos, al tener los recursos económicos, desde el año pasado, cuando empezó la pandemia a nivel global, empezaron a invertir en las propias empresas farmacéuticas. Hicieron una apuesta, ¿no? Antes de que se desarrollen las vacunas. Creo que financieras. Bajaremos solo con la imagen de él porque parece que el internet está fallando a esta hora. Estamos teniendo problemas de velocidad. Perdón, don Benjamín Blanco. Lo dejamos solamente a usted en la pantalla. Bájame a mí, hermano, para que no interrumpamos la transmisión del viceministro. Adelante, señor viceministro.
Bueno, le decía, el problema es de disponibilidad de vacunas. Es un problema global. En el momento que empieza la pandemia, los países desarrollados acaparan la producción, es decir, invierten en las farmacéuticas antes de que empiece la fase 1, ¿no? Entonces, las empresas farmacéuticas hacen acuerdos para venderles a los países desarrollados las primeras producciones. Yo le comento que en este momento, Carlos, se han inyectado 210 millones de dosis en todo el mundo. De estas 210 millones de dosis, la mitad se ha inyectado en 2 países, Canadá y Estados Unidos. Y con la otra mitad, el 80% de la otra mitad, se han inyectado en 10 países desarrollados. Eso quiere decir que 12 países están acaparando en este momento el 90% de las vacunas que se han producido en el mundo. Son los países más desarrollados que, como digo, han invertido el momento que se empezaron a desarrollar las vacunas. Entonces, para el resto de los países que habemos en el mundo, los otros somos 194 países, para el resto de los países que tenemos el 85% de la población, solo han quedado el 10% de las vacunas. Entonces es un tema que tiene que ver con un acceso muy desigual a las vacunas. Las vacunas en este momento son uno de las mercancías, por decirlo así, más requeridas en el mundo. El 10% que ha quedado está muy disputado. Entonces, en realidad, más que la logística, más que lo que puede ser el acuerdo, etcétera, es la disposición o la voluntad política de los gobiernos de poder priorizar a un país sobre otro. En Bolivia en América Latina tenemos el ejemplo de Chile, por ejemplo, que es uno de los países que más personas ha podido vacunar, pero eso es gracias a que ellos han empezado en mayo del año pasado a trabajar junto con los chinos para el desarrollo de las vacunas. Entonces, obviamente han tenido prioridad en el acceso. En nuestro caso hemos tenido que apelar a las relaciones diplomáticas, a las relaciones de más alto nivel con Rusia, con China, para poder conseguir contratos. Ha sido nuestro propio presidente que ha tenido que tener reuniones y gestiones con los presidentes de estos países para que se nos pueda priorizar. De estar muy atrás en la lista, veamos lo que pasa en los países vecinos, Paraguay, Colombia, que han recibido muy pocas dosis. Nosotros estábamos más atrás todavía en las gestiones. O sea, el gobierno suyo, del presidente Luis Arce, cuando llegó, no hayan pedido, no hayan compromiso, no se había avanzado mucho en el tema de vacunas, ¿o estaba todo al orden? Carlos, en absoluto, no había ningún avance. Nosotros llegamos acá y había una que otra nota solicitando información sobre si es que se nos podía proveer vacunas. No había absolutamente nada. Hemos empezado realmente de foja cero. Y como digo, ha sido un trabajo diplomático. Hoy en día se habla de la diplomacia de las vacunas porque las cancillerías están haciendo todas las gestiones con los gobiernos de los países que están produciendo para lograr voluntad política que nos permita acceder a las vacunas. Como le digo, es bastante difícil en este momento tener acceso a las vacunas. Entonces, en realidad, ese es el trabajo difícil, el de relacionamiento que tiene que existir, el de la voluntad política que tiene que existir entre los países, y hemos apelado a todo nivel. Somos de los pocos países de América Latina que, por ejemplo, ha terminado de vacunar ya su sector salud. El promedio de vacunación en América Latina es del 0,6% de la población. La cantidad de vacunas que se han aplicado en la región son muy pocas. Tenemos el tema de la falta de disponibilidad de vacunas y bueno, como digo, es una competencia. Los proveedores en este momento tienen la sartén por el mango y por eso tenemos que apelar a empresas como por ejemplo Sinopharm, que tiene gran participación del gobierno chino. Entonces es una gestión de gobierno a gobierno que ha permitido que la empresa Sinopharm nos priorice. De la misma forma, el Fondo Ruso de Inversión, que son los que comercializan la Sputnik V, que es la vacuna rusa,
depende directamente de presidencia en Rusia. Y ha sido una gestión, como digo, política que nos ha permitido acceder a estas vacunas. Entonces, ese es el trabajo diplomático que hay que hacer, más allá de todo lo que es ya la operación de comercialización, la suscripción del contrato, el envío de las vacunas, el tema de la cadena de frío, muchas condiciones. Estamos aprendiendo, es primera vez que en Bolivia y en la región se tiene que hacer una logística de este tamaño para poder hacer la importación de vacunas. Yo tengo que destacar el trabajo de BOA, por ejemplo, que se ha portado a la altura de lo que hacía falta. Tenemos una nave que está trabajando, que les hemos sacado los asientos de pasajeros y es la que traslada las vacunas desde el Asia, desde Corea, desde la India. Y bueno, estamos trabajando entre todos para esto. Como digo, los resultados han sido incluso valorados por la comunidad internacional. Propio Naciones Unidas ha emitido un comunicado felicitando al gobierno de Bolivia, los países vecinos también, porque hemos ido a la punta, de estar atrás hemos ido a la punta. Son muchas los obstáculos, las condicionantes que nos ponen las farmacéuticas y vamos superando uno por uno estos obstáculos. Y como ve, ya hemos llegado casi a las 800,000 dosis que han llegado a nuestro país. Bien, a mí, Vamos, señor viceministro. Perdón, usted tiene una pregunta, ¿no? Después me lo pasa a mí. Ya, señor viceministro Benjamín, la gente está muy expectante, está muy contenta por la llegada de estas 228,000 vacunas, puesto que es la esperanza de cada ciudadano de poder ya volver a una vida más normal a la que teníamos antes. Sabemos que hay una programación para poder acceder a estas vacunas. Si usted la puede mencionar para que así la gente se vaya alistando y vaya sabiendo en qué fecha va a poder acceder a la vacuna. A usted le va a tocar en agosto. Es que le complemento a la pregunta. Es que a mí me toca en julio, pues. Entonces yo estoy imputado por eso. Entonces le tocará a usted, pues... No, a mí en diciembre, pues a las más jovencitas nos toca más después, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo sé? Porque yo ando de día y de noche. En Santa Cruz, departamento de Santa Cruz, se ha vacunado al 100% de los médicos y llamados personal de primera línea. Es lo que yo sé. Supe, porque yo compartí, siempre comparto, que hubieron algunos días en el hospital oncológico donde las personas, señores, señoras, que iban con su carnet de identidad y con su certificado de patología que tuvo o que tienen cáncer, casi que inmediatamente la vacunaban en el domo oncológico. Ahora entiendo que va a empezar el turno de las personas que tienen enfermedades de base y las personas que tienen de cierta edad para adelante. Creo que es de 60 para adelante, ¿no? El próximo mes, el otro mes es de 50 hasta 60 y así, ¿no? Lo escuchamos, señor viceministro. Bueno, nosotros tenemos un plan de vacunación que ha sido desarrollado con el apoyo incluso de la OMS. Gracias precisamente a este plan de vacunación es que hemos sido seleccionados entre los primeros países en recibir las vacunas COVAX. El plan de vacunación, yo veo la parte de comercio, la parte de la negociación de las vacunas. No soy experto en ese tema, es el Ministerio de Salud el que lo ha desarrollado. Sin embargo, puedo adelantar de que, como usted decía, primero, según las recomendaciones internacionales, se vacunan a las personas que están en primera línea, al personal de salud, posteriormente a las personas que tienen enfermedades de base, enfermedades renales, cáncer y otras enfermedades, y a los mayores de 60 años. Luego van bajando según a medida que nos van llegando las vacunas, va siendo para los que tienen entre 50 y 60, entre 40 y 50, etcétera. Sin embargo, el día de hoy, de estas 228,000 dosis que hemos recibido, se han priorizado con mayor, no ha sido solamente un criterio poblacional, sino que se han enviado una mayor cantidad al Beni, porque tenemos ahí el tema de la cepa brasilera y es necesario poder vacunar a las personas que están en frontera. Entonces, dependiendo cómo va evolucionando la pandemia, se va ajustando el plan de vacunación.
Eso es lo que puedo decir en cuanto a la vacunación como tal, al cronograma que se tiene en el plan de vacunación. Es muy importante, es increíble. Hay personas que nos costaba pensar en ver la luz al final del túnel, pero por suerte vemos cómo a través de este sexto elemento, que le voy a decir los otros 5, se está venciendo a la pandemia y al margen de Yapa está volviendo a la reactivación económica, está habiendo crecimiento, incluso he visto que se ha incrementado las recaudaciones, señal de que el aparato económico se mueve. Entonces usted en este momento es el portador de buenas noticias y lo felicito por eso. ¿Qué siente usted cuando ya ve que se está alcanzando, remontando a la pandemia? ¿Se conectó? Entonces... Doctor, y ya que estamos hablando entonces de cómo es la programación, de cuándo tiene que acudir la gente, ¿usted sabe dónde hay que ir, si es con el carnet de identidad, así los pormenores? Porque a veces gente pregunta. Yo quiero contarle lo que anoté de lo que entrevisté a un ex ministro de Salud del Perú, que fue 2 veces primer ministro o presidente del Consejo. Dijo así: el tema de la pandemia son 7 puntos. El 1 empieza con las pruebas. Ahora incluso en algunos países como un pito y con el celular que le dice si tiene o no tiene. Y ya cuando llegaron y pusieron en Santa Cruz esa cantidad enorme de pruebas, fue una forma de vencer. ¿Por qué? Porque cuando detectan a una persona con positivo lo más pronto posible, tiene 2 posibilidades. 1, de no sufrir tanto, de no morirse, en otras palabras, y otro, de no contagiar a nadie más. Segundo punto, ese rastreo. Decía el ex ministro de Salud del Perú, que Google como compañía había ofrecido una opción para que se rastreen entre los mismos aparatos celulares. 3, el tema del aislamiento, que no solamente podía ser en el hospital, en la clínica, sino que si uno en su domicilio tenía algo independiente que le podía permitir hacer el confinamiento, mejor, así sufría menos la gente, así hasta se contagiaban menos. Otro punto, el 5, hablan sobre la capacitación del personal de salud. Yo creo que después de estos meses, después de tantos muertos, ya los médicos deben estar chalinga, ¿no? El 6º punto es la vacuna. Importantísimo, pero es uno de los 7 puntos. Y el 7º punto es el comportamiento post vacuna, lo que la gente llama la nueva realidad. ¿Sabía usted? No, no sabía. Además que existe una gama de vacunas que necesitan una cadena de frío mucho más fuerte o más frío que las otras. Por ejemplo, hablamos de menos 20 grados, menos 70 grados, que son algunas de las vacunas que ese requisito lo hace casi imposible, ¿no? Y de todas las vacunas, ¿con cuál le gustaría a usted vacunarse, doctor? Yo me gustaría vacunarme con el Sputnik V, como dicen los españoles, o con la otra China que ha llegado aquí, porque esos son uno de los 2 laboratorios de China y el laboratorio ruso son los que utilizan la metodología, la tecnología, de antes, es decir, le inyectan a uno bichos medios muertos o muertos, digamos, ¿no? Mientras que el otro está yendo a buscar una modificación genética prácticamente interna, ¿no? O sea, si me ponen a mí la vacuna con la cual se vienen con el método hace 50 años, mejor. Pero para mí la mejor vacuna, verdaderamente cuál es la mejor vacuna, es como cuando yo le dije, no, ¿cuál es la mejor marca? Yo te me dijo el 0 kilómetros. Cuando me dice cuál es la mejor vacuna, la que llegue primero. Exacto. Buenísima la respuesta y bueno, la gente tiene que estar ya tranquila porque el gobierno nacional ha hecho las gestiones correspondientes con sus relaciones diplomáticas para poder darnos ese beneficio
de tener las vacunas en nuestro país y poder ya tener esa tranquilidad de acceder a ella. Y nos vamos a un corte. Listo.